Buenas tardes, profesor, equipo docente. Soy Benjamín Castro Rojo y en esta ocasión voy a comentar la solución de la primera pregunta del control 3 del curso de circuitos eléctricos analógicos. En esta ocasión tenemos un circuito el cual está compuesto de 4 transistores, cada par, en este caso conectado en serie al lado del otro. Están conectados además a terminales las cuales eh, eh, las cuales se llaman BDD y BSS respectivamente. Y además tenemos los datos registrados aquí, donde se tiene como dato más importante, más destacable de todos, es que Q1 es igual a Q3 y Q2 es igual a Q4. Además se tienen los parámetros asociados a cada par de transistores y a los voltajes de las terminales, que se ven acá las líneas de alimentación. Entonces los supuestos que se tomaron para poder resolver esta pregunta fue, en primer lugar, que V sub S de T es una señal pequeña con una media de 0. ¿Sí? Con tal de que el voltaje medio, el voltaje de C de dicha señal, sea 0, de tal forma de poder simplificar el análisis y poder hacer en este caso el modelo de señal pequeña en cada transistor. Entonces además los MOSFET están dentro de la región de saturación en lo que es su funcionamiento, en este caso en su trabajo, ¿no? Y esto simplifica bastante el análisis, ya que en este caso se da esta desigualdad con respecto al voltaje drain source, y que es mayor al voltaje, en este caso de saturación, si se pudiera decir así. La diferencia entre este voltaje y el voltaje de la compuerta con respecto a la fuente. Y además, dicho voltaje V sub TR es verdadero por enunciado, que será mayor a 0. Y eso también es parte de las condiciones para que el MOSFET esté en la región de saturación. Además, bueno, se tiene de que el voltaje gate source es mayor al voltaje V sub TR para cada transistor. Y bueno, el otro punto que es importante para poder asumir en este caso que los MOSFET están en región de saturación es que se puede llevar a cabo, como se dijo anteriormente, también un análisis en señal pequeña para cada circuito y de esta forma poder hacer un equivalente de cada transistor para poder analizar sus propiedades. Entonces, además, se tiene que en la región de saturación, la corriente que pasa por el drenador será igual a la constante, en este caso K sub I, como la ganancia, eh, y la diferencia de los potenciales va a ser en este caso cuadrático. Entonces acá, en primer lugar, se pide la polarización o el punto de operación de los transistores y se parte por Q1. En primer lugar, para poder hacer este análisis de punto de operación, como en este caso se están buscando voltajes y corrientes de C, se apagan las fuentes AC. La fuente AC que tenemos es solamente la V sub S de T. Entonces se apaga y se lleva a tierra. Por lo que tenemos que el voltaje en el source de Q1 será igual a 0 menos VSS. Esto debido a la definición de voltaje. Y por lo tanto, se utiliza la ecuación que se dejó acá arriba en el supuesto para poder así calcular la corriente del drenador. Entonces luego, haciendo esta diferencia de potencial aquí, se tiene en el fondo que esto corresponde a V sub 0'. V sub 0' le puse al voltaje de salida de esta región del circuito, esta región de la izquierda, para poder simplificarme un poco más el análisis. Entonces, esta diferencia de potencial estará dada por V sub 0' menos la línea de alimentación BSS. En este caso era menos 5, por lo tanto es V sub 0' más 5.
Y además, bueno, se cumple que VGS, como ya se calculó, esto va a ser mayor a BTR1, que es el que dan en el enunciado. Entonces, ahora se saca el voltaje gate source en Q2 y además se tiene que este va a ser igual al voltaje drain source por la forma en la que está conectado. Entonces aquí se hace un procedimiento análogo y además se despeja V sub 0, que es el voltaje, V sub 0 prima, perdón, que es el voltaje de salida de la región izquierda. En este caso será 2.91 volts. Entonces nuevamente se verifica el supuesto que se haya cumplido y luego se saca V sub ds1. En este caso se definió acá y se tiene que se definió aquí en la zona de Q sub 1 y con la ecuación se tiene finalmente despejando V sub 0 prima, se tiene que 7.91 volts. Luego, llegando a la otra parte derecha del circuito, se toma en cuenta el V sub 0 prima definido anteriormente y este corresponde al voltaje en la compuerta, ¿no? Entonces ahora se saca la diferencia potencial entre la compuerta y la fuente, que en este caso es 7.91 volts. Se saca la corriente en el drenador. Notar que existe aquí una amplificación de corriente, por lo tanto se puede observar aquí la propiedad que tiene el transistor de amplificar, eh, valga la redundancia, la corriente. Y aquí se saca entonces el voltaje drain source en el transistor 3, tomando en cuenta que el transistor 3 equivale al transistor 1, y se saca la corriente en los drenados, tanto de Q4 como de Q3. Y aquí entonces hacemos una especie de recuento y además sacamos las transconductancias dadas eh, por la raíz. Bueno, esto voy a incluirlo dentro de la hoja, pero eh, la raíz de K por la corriente. Entonces se saca la transconductancia para cada transistor y luego se tiene de que el voltaje out, que lo determinamos aquí arriba, ¿cierto? Con la raíz, este será igual a 2.78 volts. Finalmente sacamos la ganancia en banda media y para eso hacemos un análisis AC. Entonces las fuentes DC, en este caso, corresponden a las líneas de alimentación. Estas van a ser llevadas a tierra. Entonces abrimos los condensadores internos, C sub GD y Z sub GS en los transistores. ¿Por qué? Porque la impedancia va a tender a infinito. Entonces esto va a ser similar a un circuito abierto. Entonces se usa un voltaje de prueba en Q2, ya que Q2 es llevado totalmente a tierra, sin embargo tiene una cierta resistencia asociada. Se saca la resistencia equivalente, sub Q2, acá le puse un cierto subíndice para poder diferenciarlo, y luego se saca la ganancia para la parte izquierda del circuito, que es menos 1.415. Entonces, para la otra parte, utilizando esta ganancia de aquí y en este caso amplificando la señal B sub S de acá, entonces, y que ahí llamamos B sub 0', entonces aquí hacemos un análisis análogo para finalmente determinar que la ganancia, en este caso será de aproximadamente la ganancia total del circuito. Ahora sacamos límites de frecuencia y para eso hacemos el paréntesis de que, bueno, por la equivalencia de los transistores se tiene esta equivalencia en los condensadores. Entonces ahora hay que buscar límites de alta frecuencia, ya que no existen capacitancias de baja frecuencia, que son las que están en serie con la entrada y salida del circuito, sino que
solamente tenemos capacitancias internas en los transistores. Entonces acá primero hacemos un análisis C sub GS1 para este capacitor. Sacamos la frecuencia de corte utilizando un voltaje de prueba y sacando la resistencia equivalente, que es la que vemos acá. Luego, análogamente, colocamos un voltaje de prueba en C sub GD1, viendo de que es prácticamente la misma resistencia equivalente, se saca la frecuencia de corte, y aquí también, y haciendo un procedimiento análogo, ya que el circuito, además de ser simétrico, tiene solamente una resistencia equivalente para cada transistor, que es la de la transconductancia. Entonces, se sacan las frecuencias para cada condensador, y el límite en este caso, que es la frecuencia mínima, para cada C sub G sub SI, y para cada C sub G de I, en este caso el índice I es para los transistores, en este caso para poder de cierta forma indexarlo. Se tiene finalmente que la frecuencia mínima, que en este caso corresponde a la frecuencia a la frecuencia baja de corte, será 11.24 MHz, es decir, tomamos el mínimo de todas las que calculamos aquí. La ventaja de esta topología circuital es que, además de funcionar como un filtro pasabajos, también se tiene que este amplifica la corriente que se posee inicialmente en el drenador de Q1. Y además la ganancia cabe destacar que es positiva, por lo tanto este circuito corresponde a un amplificador no inverso. Y lo que yo haría para poder eliminar las dependencias de las constantes K en el voltaje de salida sería o cambiar el tipo de transistor a un BJT, que tiene una ganancia beta y fija para los voltajes, o añadir resistencias entre los canales de los transistores, tal que éstas se contrarresten con las constantes K, haciendo que éstas valgan con una magnitud similar al recíproco. Y acá hice un pequeño paréntesis de a qué me refiero con cambiar en este caso el valor de la resistencia a 1 sobre K, tal que en este caso solamente quede el cuadrado de la diferencia de potencial. Y eso sería todo por la pregunta número 1.